Recuerden que nuestro código de conducta es, por favor, silenciar sus micrófonos y desactivar las cámaras durante la conferencia. Las preguntas las atenderé yo al final de la presentación. Esta sesión de preguntas está sustentada por la capacidad que tenemos de levantar la manito con la aplicación de Zoom. Recuerden que les estaremos pasando la asistencia para que amablemente la diligencien, por favor, y recuerden que estamos grabando, que su asistencia y su participación está siendo grabada durante el procedimiento actual y que su permanencia en la presente sesión acepta o confiere de manera positiva los tratamientos y datos personales relacionados con este. Ahora, tenemos a continuación a la profesora María Luisa Villalba Morales, donde nos va a presentar su tesis doctoral, la emergencia de los sistemas de innovación inclusivos, aportes a su comprensión desde la modelación basada en agentes. La profesora es ingeniera industrial, magíster en ingeniería administrativa, doctora en ingeniería, industria y organizaciones. Tiene experticia en temas de ciencia, tecnología, innovación y proyectos, abordados desde los ámbitos académico, investigativo, empresarial y políticas públicas. Le concedo en este momento la palabra a la profesora María Luisa, a quien agradezco por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bienvenida, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas Muchas tardes, gracias, Jorge. muchas gracias por la invitación. Voy a poner un momentico la cámara para saludarlos y ahorita entonces también la desactivo. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes mi tesis doctoral. ¿Y dónde se encuentra? Acá. Y voy a quitar la cámara un momentico. Entonces bueno, ya creo que quedó así, aquí. Estamos Listo, viendo PowerPoint, profe, listo. listo. Sí, muy bien. Y ahorita ya debe aparecer en grande. Bueno, les voy a comentar sobre la tesis que realicé de una forma no tan estilizada como cuando se hace la sustentación, pero el material que tengo acá sí es precisamente el que usé en mi presentación. Y recorté una parte del mismo. Entonces, bueno, yo realicé el doctorado en Ingeniería, Industria y Organizaciones en la Universidad Nacional de Colombia. Lo inicié en el 2018 y terminé en el 2023. Me gradué el año pasado. eh, Estuve bajo la dirección de los doctores Walter Ruiz y Jorge Robledo, que están enfocados siempre en el tema de innovación. ¿Qué pasa? Que nosotros en el grupo de investigación, la innovación generalmente se había visto desde el componente empresarial y cómo llevar la innovación al tema competitivo, cómo generar competitividad para las empresas con la innovación, pero desde hace unos tiempos se ha identificado que la innovación tiene otras potencialidades, específicamente orientado hacia los sistemas de la ODS. Por ese elemento, entonces nos fuimos más o menos desde 2017, incluso antes de seleccionar yo la tesis, estuvimos revisando sobre estas temáticas, de esas nuevas tendencias de la innovación, y desde allí surgió la intención de trabajar con lo que se llama innovación inclusiva o específicamente lo enfocamos en los sistemas de innovación inclusivos. Entonces hay mucha tela por cortar y mucho que se investiga desde la ingeniería y forma como se organizan los sistemas de innovación inclusivos, pero la tesis la centramos en los temas específicamente relacionados con la inclusión. Entonces, el título que llevó mi tesis es La emergencia de los sistemas de innovación inclusivos, aportes a su comprensión desde la modelación basada en agentes. Entonces, por tratarse de una tesis en ingeniería, lo más, eh, digamos, habitual, porque ya también se está flexibilizando un poco, es utilizar metodologías cuantitativas como la modelación. Específicamente usé
modelación basada en agentes que más adelante les voy a contar. El día de mi sustentación fue el 7 de febrero. Ese día ya supe que iba a poder obtener el título por este requisito, pero todavía me faltaban los temas asociados a la publicación que le voy a ir contando. Bueno, esta fue la agenda que utilicé, una introducción, cómo llegar a entender los sistemas de innovación inclusiva específicamente desde el ámbito teórico, luego el modelo conceptual que propuse, el modelo computacional que se desarrolló, la validación de este modelo, luego el análisis de la emergencia de los sistemas a través de la comparación de escenarios, las conclusiones y la comunicación científica que realizamos alrededor de esta tesis. Bueno, quería contarles, yo no sé si ustedes ven ¿cómo puedo mover esto de acá? Bueno, quería contarles un poco sobre mi tesis. La presenté, yo entré al doctorado en el 2018 y ya sabía sobre el tema que iba a trabajar, pero yo todavía no había aprobado la tesis. Sin embargo, salió una convocatoria de MinCiencias que buscaba realizar proyectos en diferentes áreas, específicamente desafíos para la paz. Esa línea se enmarcaba totalmente en mi tesis y adicional en estos proyectos pedían que se asociara un estudiante de doctorado. Entonces, esta fue una oportunidad importante para el desarrollo de mi tesis y nos aprobaron el proyecto a final del 2018 y lo iniciamos en el 2019. Entonces, específicamente el proyecto buscaba implementar un modelo de innovación inclusiva y teniendo en cuenta la apropiación de tecnología y lo íbamos a aplicar en el sector agropecuario. Este proyecto demoró 3 años, casualmente lo que duraría la tesis de doctorado, porque nos pedían que ya tuviésemos un año de formación para podernos presentar, y lo presentamos en conjunto la Universidad Nacional, el ITM, la Universidad Católica de Oriente y el Herbolario, que llegó a ser la entidad estratégica y la alianza con el sector agropecuario para poder aplicar esta tesis. Entonces, fue la tesis mía, y mejor dicho, mi graduación era un producto obligatorio de este proyecto. ¿Cómo lo abordamos entonces? El tema que, que mueve o que desata el estudio de los sistemas de innovación inclusivos parte de la situación actual y las preocupaciones mundiales manifestadas principalmente en los ODS, eh, representado principalmente como una gravedad para los países que nos encontramos en vía de desarrollo y está asociado a los problemas sociales como la pobreza y desigualdad. En el caso de Latinoamérica, la pobreza para el 2021 había aumentado un 13,8% y con respecto al indicador de desigualdad, el índice Gini, que se mide de 0 a 1 o de 0 a 100%, el caso, en este caso estoy mostrando el de Colombia, está en un 54%, y los países de mejor condiciones se encuentran en un 11, 10%. Entonces, estos son como los problemas reales que desatan como ese interés de estudio, enfocados principalmente en la exclusión social. Pero entonces mi tesis no está enfocada a un tema social abarcado exclusivamente como cómo promover la inclusión social o cómo reducir la exclusión social, sino específicamente, yo quiero quitar esto, voy a dejar como por acá, no sé ni en dónde estorba un poquito menos, ustedes no lo ven.
Yo No, tengo, malo ¿no? no. Pero la puedes poner Ah, al lado izquierdo, creo que es más cómoda. La sí, hola que Laura. quede Hola. vertical. Hola. Intento, pero les cuento que estoy jugando con esto acá y no puedo. Bueno, Solo la ves tú. bueno, perfecto. Entonces la moveré cuando necesite ya. Bueno, entonces empezamos nosotros a estudiar la relación entre la innovación social, la innovación y la exclusión social, en la cual surge también ya específicamente, entonces, cuál es ese papel de los sistemas de innovación, así como cualquier otro sistema que puede generar exclusión, como los sistemas productivos, los sistemas económicos. Y si el sistema de innovación aporta al crecimiento económico, entonces, ¿qué pasa con los sistemas de innovación que aporten a la reducción de la exclusión social? Entonces, lo que se ha empezado a estudiar o surge esta teoría acerca de los sistemas de innovación que son inclusivos. Esto es lo que nos lleva como el interés de abarcar en el estudio doctoral. ¿Cómo se planteó el problema de investigación entonces? Las teorías ya adelantadas se centran principalmente en los sistemas de innovación. A partir del estudio hemos llamado sistemas de innovación convencionales, entonces a todo lo que ha sido enfocado como en la línea principal académica, que se clasifican varios elementos. Por ejemplo, los sistemas de innovación convencionales están enfocados en el crecimiento económico. El sistema de innovación tiene una función principal que es generar, difundir y usar conocimiento y tecnología. Existen unos agentes que hacen parte de ese sistema y se clasifican en exploradores, intermedios y explotadores. ¿De qué? Del conocimiento. Y que para ellos poder hacer esa explotación, esa intermediación y esa exploración, o sea, para poder cumplir con la función, estos agentes tienen ciertas capacidades. Las capacidades que se han estudiado ahorita o tomamos de base son 6, que son investigación, desarrollo experimental, difusión, vinculación, producción y mercadeo. Entonces ya empezamos nosotros a darle una categoría que sería producción convencional y mercadeo convencional. Y estos sistemas de innovación se caracterizan por ser sistemas complejos, adaptables. Entonces, su estudio requiere de metodologías que permitan analizar la complejidad. Pero ya hay bastantes avances con respecto al estudio de los sistemas de innovación convencionales. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de los sistemas de innovación inclusivos? ¿Qué pasa entonces con el enfoque, la función, los agentes, las capacidades y cómo se estudia la complejidad? Estos son los elementos que todavía no estaban estudiados y de aquí es que surge la pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo emerge un sistema de innovación inclusivo? Para poder dar respuesta a cuál entonces es el enfoque, cuál es la función, cuáles son los agentes que hacen parte del sistema, cuáles son las capacidades que requieren y cómo estudiar dicha complejidad. Estos fueron entonces mis objetivos. El objetivo general era contribuir a explicar la emergencia de los sistemas de innovación inclusivos a partir de un análisis con enfoque evolutivo. Y se plantearon 5 objetivos específicos que se asocian principalmente a la metodología de modelación, donde se empieza caracterizando los sistemas de innovación inclusivos. Esto se hizo a partir de información de la literatura, que generalmente estaba compuesta en ese entonces por estudios más que todo empíricos y propositivos, pero no hasta el punto de poder hacer un análisis que se pudiera ver cómo evolucionaban en el tiempo. La propuesta del modelo conceptual, la construcción del modelo computacional, se realiza la validación del modelo y
Luego se puede hacer el análisis de la emergencia de esos sistemas a través del estudio de los diferentes escenarios que se generan con la modelación. Entonces, la metodología que se utilizó es la modelación basada en agentes. Esta metodología, entonces, tiene ciertas bondades. Una de ellas es que permite el modelado de los sistemas compuestos por agentes que son autónomos y que interactúan entre sí. Ya hay información previa que nos da, que teníamos sobre los sistemas de innovación convencionales que nos permitía saber que la modelación basada en agentes también nos iba a permitir este estudio. Y sobre todo porque el sistema de innovación inclusivo entonces también cumple con las características de un sistema complejo adaptable que son estudiados por la modelación basada en agentes y puede hacerse un, eh, mejor dicho, esta metodología nos permite modelar los comportamientos desde el nivel micro para obtener eh, los comportamientos emergentes a nivel macro. Y agentes podemos representar sus interacciones y algo también importante es que nos deja identificar un entorno y ese entorno también puede ser partícipe en la modelación. La herramienta que usamos para el modelo es el logo, la versión 6.2.2, que en estos momentos ya estamos en una nueva versión y estoy teniendo problemas para adaptarlo a la nueva versión, pero estoy trabajando con la anterior, porque en estos momentos todavía estamos haciendo uso del modelo. Bueno, esto es parte de lo que se propuso y todo lo que fue el primer capítulo de la tesis quedó en la teoría sobre el entendimiento de los sistemas de innovación inclusivos y la propuesta de cómo sería su configuración. Este primer capítulo es un artículo que está publicado en la revista, la Research Policy, que es de las revistas sobre política en temas de innovación, en los cuales quienes trabajamos en el componente de innovación tenemos como referente principal. Entonces, para poder trabajar en el entendimiento de los sistemas de innovación inclusivos, partimos de los sistemas de innovación convencionales. Entonces, ¿qué pasa con las publicaciones sobre estos sistemas? Sigue en aumento. ¿Qué hicimos nosotros? Identificar algo importante y es que los sistemas de innovación convencionales son sistemas enfocados al crecimiento económico y por lo tanto se mueven en un contexto competitivo principalmente. ¿Qué identificamos entonces? Todos los elementos que nos permiten la configuración. Entonces, la configuración de un sistema de innovación inclusivo está hecha por un grupo de agentes. Los nombres que aparecen al lado son los referentes principales sobre cada uno de estos elementos. Entonces, tiene una función que es generar, difundir y usar conocimiento, que, por ejemplo, esta propuesta de Carlson es quien más tomamos de referente para poder definir una función. Y el entorno es competitivo y orientado al mercado. Aquí es donde empieza ya como el contraste y la diferencia significativa entre un sistema de innovación inclusivo y un sistema de innovación convencional, puesto que el entorno competitivo no favorece principalmente la inclusión. Las entradas y las salidas de estos sistemas, entonces, son unas oportunidades, lo llamamos oportunidades de innovación, y se obtiene como resultado las innovaciones. Entonces, entra una oportunidad y la aprovechan los agentes que hacen parte del sistema, y el aprovechamiento es el resultado como una innovación. Y esa innovación ya tiene un tiempo, un ciclo de vida durante un periodo y luego acaba. Con esto sería como
el comportamiento convencional de la innovación. Y la otra fuente relevante era sobre las capacidades, que la tomamos de Ruiz, que viene siendo el trabajo que se ha desarrollado en el grupo de investigación en innovación y gestión tecnológica al que hago parte. ¿Qué características entonces identificamos relevantes? Uno, que la direccionalidad que tienen los agentes se entiende por direccionalidad como la intención que tienen los agentes para poder desarrollar esas innovaciones. Entonces, la direccionalidad que tiene es hacia la rentabilidad. Entonces, yo innovo porque necesito ser rápido. Otro elemento es la no linealidad. Otro viene siendo la complejidad. Y uno muy importante es el aprendizaje que se da en los sistemas. Entonces, tenemos un aprendizaje representado por la acumulación de capacidades. Es decir, que los agentes por momentos van a tener aumento de sus capacidades si ellos las utilizan. Entonces, cada vez que aprovechan una oportunidad de innovación, entonces van a acumular capacidades. Y aquellas capacidades que no se acumulan, tienen entonces, que no se utilizan, perdón, tienen procesos de desaprendizaje. Estos elementos fueron las bases para plantear esta imagen. Esta es la representación gráfica que a pesar de ser una propuesta propia, todo su contenido viene de la literatura, y esta propuesta la hacemos como para poder mostrar todos los elementos que hacen parte del sistema, donde están las oportunidades, las innovaciones, el contexto sobre qué se mueven los agentes, qué tipo de conocimiento es el relevante, porque entonces todo el tema de todos los sistemas de innovación trabajan es con conocimiento científico. Y ahorita les cuento por qué, cuál es el cambio significativo acá. Y que igualmente existen unas políticas de ciencia, tecnología e innovación que rigen esa interacción que tienen los agentes con sus respectivas capacidades. Allí, por ejemplo, incluimos la D, que es la direccionalidad, para representar que estos agentes van a interactuar entre sí porque están buscando ser rentables. Sea un explorador, por ejemplo, un explorador puede ser una universidad. Un explorador es quien investiga, quien genera conocimiento científicos. Entonces por eso tenemos en la parte superior la generación de conocimiento. Entonces la hacen los exploradores y son las universidades como ejemplo. También los centros de desarrollo estarían en ese grupo. Luego vienen los intermediarios, que son esas entidades que conectan a las empresas con las universidades, por ejemplo, y son los que se encargan de hacer la difusión y la vinculación. Y del lado derecho tenemos a los explotadores. Los explotadores son los que reciben o hacen las ventas y hacen la producción de las innovaciones. Entonces, si tenemos que sea un nuevo celular, entonces una empresa como Samsung sería un explotador. Aquí no es explorador, sino explotador en esta gráfica, en este último. Esto fue con base a lo que había en la literatura sobre sistemas de innovación convencionales, y de allí surge esta propuesta. Esta es la propuesta que se hizo a partir de mi tesis sobre la configuración de los sistemas de innovación inclusivos. Entonces, así, sin entrar en mucho detalle, si miramos, ya no hay 3 tipos de agentes, sino que ya hay 9, que está representado por los óvalos. Ya empieza también a ser relevante no solo el conocimiento científico y tecnológico, sino que también empieza a ser relevante el conocimiento tradicional. Cuando hicimos las investigaciones y empezamos a mirar quiénes son las comunidades excluidas,
Generalmente las comunidades excluidas son comunidades, por ejemplo, indígenas, son comunidades que se encuentran en el área rural, son comunidades que tienen muy poco con el conocimiento científico, pero que no dejan de ser productivas por cualquier tipo de producto, sea agrícola, sea artesanal, y las bases por las que estas comunidades se mueven realmente es el conocimiento tradicional. Ellos producen porque les enseñaron sus ancestros o lo han aprendido con la práctica propia. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya se empieza a tener en cuenta el conocimiento tradicional, empieza a ser requerida otras funciones, otros componentes de la función, no solo de la generación, difusión y uso del conocimiento científico, sino que también ahora es necesario preservar y apropiar el conocimiento tradicional. También necesitamos un nuevo componente que se llama vinculación social, porque no es lo mismo cuando una universidad va y trabaja con una empresa para realizar innovaciones que cuando la universidad intenta trabajar en innovación con una comunidad. No son las mismas capacidades que se requieren. Sin llegar a decir que ya todo está solucionado entre la empresa y la universidad, eh, simplemente que hay una mayor complejidad y se requieren otras capacidades para poder hacer vínculos con comunidades y sobre todo si estamos hablando de comunidades en condiciones de exclusión. Y por último tenemos entonces también el uso, así como podemos hacer uso del conocimiento científico, también podemos hacer uso del conocimiento tradicional y lo ideal es que cuando se trabaje con inclusión para lograr innovaciones que tengan esta característica, es que se haga el uso de ambos conocimientos. No que esto que quita, que por ejemplo, a ver, grupo de investigación, el grupo de investigación que tenemos en ingeniería industrial quiere dar una solución eh, para una comunidad. Por ejemplo, cómo producir mejor el tema de maíz. Entonces, no es decir, ah, bueno, es que acá nosotros diseñamos el proceso porque vamos a meter tecnología 4.0, porque esto es lo mejor, esto resulta de esta forma, y ya los vamos a llevar a la comunidad, le dimos la solución santa y la comunidad ya no va a tener problemas productivos. No, eso es una de las razones por las cuales eh, siempre pecamos nosotros cuando intentamos hacer innovación social o innovación inclusiva, porque tenemos una solución, pero no vinculamos a la comunidad y a los conocimientos de la comunidad en el desarrollo de dicha solución. Entonces, cuando hablamos de sistema de innovación inclusivo, sí se debe contemplar esto y por eso surgen todos estos nuevos actores. Entonces surge el actor que es el promotor de conocimiento tradicional, surge el actor que es un intermediario excluido, que es como esa persona que está dentro de la comunidad y lo representa, surge el explotador excluido, que son los que están en la misma comunidad y se encargan de llevar a cabo las innovaciones para poder salir al mercado o solucionar principalmente sus necesidades. Y también surge el intermediario inclusivo. Este intermediario sería aquel que tenga la capacidad de poder vincular a los agentes que tienen el conocimiento científico con los agentes que se encuentran en las comunidades. Este agente no es muy común, es algo muy difícil de encontrar, pero eh, tuvimos, yo le voy a llamar suerte, bendición, dicha de que dimos con el herbolario. El herbolario es una huerta que se encuentra en la Unión y ellos funcionan de una forma que promueve, que representan a la comunidad, por eso está la capacidad de agencia, pero también ofrecen espacios de aprendizaje en su huerta para que otros agricultores puedan llegar allá
y adquirir conocimientos tanto tradicionales como conocimientos científicos. Y ha sido uno, pues, de los hallazgos significativos que hemos tenido en esta investigación. Entonces, eso que les describí es el interior. ¿Cuáles serían entonces las entradas? Las entradas vendrían siendo esas oportunidades de innovación sumado también a las necesidades sociales. O sea, en un sistema de innovación inclusivo no quiere decir que se trabaja específicamente con problemas de la comunidad, sino que también se pueden atender esas oportunidades de innovación que en algún momento aquellos que se encuentran en exclusión pueden llegar a participar a través del desarrollo de sus capacidades, pueden llegar a participar en el desarrollo de innovaciones convencionales. Y el resultado entonces serían innovaciones inclusivas e innovaciones convencionales. Diferencia con el entorno competitivo. Ahora vamos a hablar de un entorno inclusivo. Y otro aspecto relevante es que además de las políticas de ciencia, tecnología e innovación que rige los sistemas convencionales, también empezamos a tener en cuenta las políticas asociadas a educación. ¿Por qué? Porque si se quiere lograr la inclusión implica que los agentes que se encuentran excluidos desarrollen sus capacidades y para desarrollar sus capacidades, una de las estrategias es a través de la promoción del aprendizaje de ellos. ¿Qué se espera? Que este aprendizaje no sea convencional. Traduce, las comunidades no pueden ir a una universidad generalmente, entonces es como llevar la universidad a que lleve esos conocimientos a la comunidad y que aprendan lo que ellos están necesitando, más no conocimientos genéricos que posiblemente tomen más tiempo, sino que empezar a ir adaptando la educación a esas necesidades. Hasta acá, todo esto fue propuesto porque no había forma de modelar si nosotros no definíamos la configuración del sistema de innovación inclusiva. Y con base en ese modelo es que pudimos hacer el modelo conceptual. Entonces, ese modelo conceptual parte del entendimiento del fenómeno. Entonces, aquí retomamos cuál era mi pregunta de investigación. Entonces, la pregunta era, ¿cómo emergen los sistemas de innovación inclusivos? ¿Qué queríamos modelar? Entonces, se quería modelar un sistema de innovación inclusivo que emerge de la interacción entre los agentes heterogéneos pertenecientes al entorno competitivo y al entorno de escasez, que se resume en entorno inclusivo. También se dejó explícito cuáles eran las ideas que queríamos examinar, como las características del sistema, el papel de las capacidades de innovación, los tipos de agentes, las reglas que tenían para su comportamiento, cómo los excluidos entran a ser parte de la dinámica y la coevolución. Para poder llegar a ello y no partir de cero, se hizo todo el estado del arte, en que los enfocaron en identificar aquellos modelos de sistemas de innovación, fueran convencionales o fueran inclusivos, que ya existían, para identificar las potencialidades y las limitaciones asociadas a la pregunta de investigación. Entonces aquí les muestro estos 4 modelos están disponibles en la literatura. Las últimas 2 columnas están las potencialidades y las limitaciones. Entonces, de ellos elegimos el sistema de innovación inclusivo por tener el mayor número de potencialidades para poder adaptar, y igual tendríamos que hacer, superar esas limitaciones. Entonces se identificaron 9 elementos que se fueron analizando así. Entonces, el modelo de sistema de innovación convencional, entonces tenía la función, la interacción de los agentes, el ambiente competitivo, capacidades de innovación, los tipos de agentes que les mostré anteriormente,
La ecoevolución incluye costos de transacción, aprender y desaprender y todo un tema de complementariedad. Entonces, cuando hacemos el símil con el sistema de innovación inclusivo, entonces resalto en rojo aquellos elementos que empezamos a considerar que tenemos que hacer la adaptación. Entonces, conocimiento tradicional, incluirlo, tener en cuenta necesidades sociales, que el ambiente ahora es inclusivo, que los tipos de agente ahora son 9, y estos elementos que están nos pueden servir de base tal como están funcionando en los sistemas convencionales. A esto le sumamos dos elementos también relevantes, que es el tema de la direccionalidad, puesto que en los sistemas convencionales, aunque el modelo no lo tiene, sabemos ya que se enfoca en una direccionalidad hacia la rentabilidad, pero los sistemas de innovación inclusivos, la direccionalidad es hacia la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo incluir que cada agente maneje una direccionalidad y la podamos tener en cuenta que puede ser económica, social y ambiental? Y que también íbamos a tener en cuenta los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos estos elementos eh, fueron diseñados. Entonces, ¿quiénes fueron los agentes que se definieron? Entonces, son aquellos que tienen esa capacidad de innovar y tienen cualquier intención económica, social, ambiental, en la mezcla que cada uno la pueda tener. O sea, no se definió como que quien tiene económica no tiene social, no, sino que una gente puede tener una intención económica, pero también puede tener una intención social. Entonces, se diseñan los agentes de tal forma que puedan manejarse estas particularidades. Y también introdujimos un nuevo concepto que le llamamos NOPI, que son esas oportunidades de mercado y esas necesidades locales. Entonces, la NOPI es necesidades, oportunidades, problemas e ideas. A estos agentes lo fuimos representando por vectores. Un vector está asociado a la direccionalidad, otro vector está asociado a las capacidades de innovación convencional y otro vector está asociado a las capacidades para la inclusión, que vienen del diagrama de la configuración que les mostré. De forma paralela, así también los tienen las NOPIs. Las NOPIs también vienen diseñadas con una direccionalidad, un vector de atributos de innovación convencional y unos atributos para la inclusión. ¿Para qué? Para que en el modelo los agentes interactúen. Yo como agente puedo aprovechar una oportunidad siempre y cuando mis valores estén relacionados o sean superiores a los de la NOPI, y se hace la verificación por direccionalidad y por todas las capacidades. Esto implica que no todos los agentes tienen las capacidades y por ello deben asociarse para poder atender las innovaciones, que es como funcionan los sistemas de innovación. Entonces, esa asociación está determinada por unos relacionamientos. Aquí les muestro 6 de los relacionamientos. Entonces está el proceso de enseñanza-aprendizaje, que viene de una capacidad de gestión de espacios de aprendizaje, intercambio de conocimiento, y esto va a permitir que los agentes incrementen las capacidades, específicamente la de producción y de mercadeo. También hay un principio de localización y de complementariedad, y es que los agentes van a buscar asociarse de acuerdo a la capacidad que le hace falta para poder atender la NOPI, y por ello son complementarios, y también depende del lugar donde se ubique. También el tema de la coevolución, que hay cambios por el aprendizaje en las capacidades y cambio en las direccionalidades, también por decisiones que pueden tomar los agentes. La recompensa, entonces, tanto por el tema económico como por el tema de inclusión, unos costos de transacción que están asociados a esos relacionamientos, que es como que lo que aterriza el hecho de que un agente no simplemente decide interactuar con otros, sino que eso implica unos costos.
Y el desempeño del sistema está representado por el aprovechamiento de las oportunidades, que representa toda la parte derecha del diagrama, y la reducción de excluidos y la participación de excluidos. Estos son como los relacionamientos. Con base en todo lo anterior, este fue el modelo conceptual que propuse. Entonces, están los elementos asociados al tipo de conocimiento que se trabaja, y los agentes representados por los 3 vectores se van a ubicar en cada uno de este campo, dependiendo a dichos valores. Entonces, la AC representa, los de color verde representan un agente convencional, el azul representa ese intermediario inclusivo, y los AE representan los agentes excluidos, que entre todos se puede tener algún tipo de relacionamiento. ¿Con qué fin? Para tomar esas NOPIs, oportunidades, ideas, problemas y necesidades, relacionarse entre sí para producir esas innovaciones convencionales y esas innovaciones inclusivas, teniendo en cuenta ese entorno inclusivo y las políticas de CTI. Este fue entonces el modelo conceptual que sirvió de base para el modelo computacional. Podría demorarme 3 horas para explicar este modelo, entonces solo se los voy a mostrar en el diagrama de flujo que se diseñó, en cómo ellos van a buscar, cómo los agentes buscan la NOPI, la aprovechan, cómo se relacionan entre ellos, porque entonces van a buscar esa complementariedad, y sobre todo cómo la direccionalidad me va a permitir saber si esa innovación es social, es inclusiva o es innovación convencional, porque el modelo permite que si hay innovaciones que no sean inclusivas, el modelo represente que siguen por el otro camino y se hace todo el comportamiento del modelo convencional. Entonces, no voy a entrar en detalle para que más o menos lo vean. Eh, Habían como 20 funciones, otras unas 10 decisiones, y todo este modelo resaltamos, por ejemplo, la importancia de entrar con un proceso de enseñanza-aprendizaje para que los excluidos puedan mejorar las capacidades e interactuar con los agentes convencionales. Y cuando ya se aprovecha la innovación, entonces cómo se hace esa repartición de los beneficios de dicha innovación. Este fue el modelo hasta que termina el diagrama y empieza el proceso. De este diagrama se definieron los parámetros, que son esos datos que se definen desde el principio, y se hizo la verificación del modelo. Aquí vemos una imagen de unos agentes. Las fresas que tienen chocolate son las que representan las innovaciones convencionales, y las que no tienen chocolate son las innovaciones inclusivas. Los links azul representan la relación entre agentes, los links verdes representan la relación con NOPIs, y los que ven verdes punteados representan aquello cuando se presentan procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces se diseñaron eh, las formas específicas para los 9 tipos de agentes, aunque el modelo tiene la capacidad de trabajar con 36 posibles, 53 posibles combinaciones de agentes, dependiendo de las capacidades, para no tener una limitación. Luego pasamos a la validación. A la validación le aplicamos 4 procedimientos de esa validación. 2 asociados a la parte conceptual y 2 asociados a la parte operativa, pero la de mayor relevancia que les quiero compartir es la que se hizo con el caso. Nosotros entonces fuimos a la unión con el herbolario,
nosotros hicimos capacitaciones, entonces tomamos una muestra de las capacidades a través de una encuesta de las personas que iban a participar. Entonces medimos sus capacidades y los caracterizamos. Entonces trabajamos con el sector agropecuario, sabemos que es un sector que sufrió de conflicto armado, de narcotráfico, en donde están ubicados, tienen dificultad de acceso a tierras, viven en desigualdad, con alta exclusión social, y en la Unión el índice de pobreza es del 40%. Entonces, ¿cómo trabajar con esta comunidad? Lo más importante o lo más relevante fue haber encontrado al herbolario. Yo les recomiendo vivir esa experiencia. Es muy linda escucharlos a ellos cómo trabajan estos temas. Entonces, identificamos NOPIs, por ejemplo, falta de agricultura sostenible, mala definición de los productos para el mercado. Los agentes, entonces, habían intermediarios, excluidos, exploradores, los conocimientos involucrados, tanto científicos en agricultura ecológica como tradicional, que era el cultivo por milpas. Entonces, nosotros fuimos levantando información del comportamiento. Eso que vemos allí era la forma en que representábamos los agentes, o sea, cada agente tenía una representación con su vector, que lo hacíamos de esta manera, ya de forma gráfica, y lo incluimos al modelo por varios tiempos. Entonces, hicimos una medición de las capacidades al final del, del ejercicio, y con ello, esto fue durante 6 meses, 7 meses, y luego pudimos pasar los datos al modelo. Entonces, aquí en la izquierda ven imágenes del trabajo y a la derecha ven cómo el modelo iba cambiando en los tiempos de la representación. Así hasta los 10 meses que tuvimos como trabajo. Allá replicamos los procesos de enseñanza-aprendizaje muy bien. Y al final tomamos todos esos datos y le hallamos el error de precisión, el error cuadrático medio, para evaluar, para validar el modelo. Tuvimos un resultado del 95%. Entonces, entre el valor real y los valores que nos arrojaba el modelo. Ya con ello validado, con el modelo validado, ahí sí procedimos con el análisis de escenarios. Definimos 6 escenarios. Entonces, el primer escenario está asociado a los sistemas de innovación convencionales, o sea, cómo vienen funcionando, mientras que los otros 5 tienen condiciones diferentes de lo que sería un sistema de innovación inclusivo. Uno incipiente, otro asociado a los actores que preservan el conocimiento tradicional, otro asociado a los actores que hacen vínculo social, otro en el uso de conocimiento, y el último es un sistema balanceado, o sea, que se encuentren agentes de todos los tipos. Analizamos 7 variables: número de excluidos, las NOPIs aprovechadas, la participación de los excluidos, la confianza que hay entre los agentes para trabajar entre sí, asociada a los costos de transacción, la direccionalidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje y las capacidades de producción. No les voy a mostrar las 7, solo les quiero compartir la 1 para mostrarles las gráficas. Entonces, por ejemplo, los 6 escenarios se grafican aquí, y de los hallazgos relevantes que, por ejemplo, el escenario 1, que es el de color morado, genera exclusión. Esta es una de las conclusiones más relevantes. Es decir, que si los sistemas de innovación inclusivo los convencionales siguen funcionando igual, de esa manera va a generarse cada vez más exclusión. Hay forma de que reduzcan los números de excluidos de forma moderada en aquellos escenarios que son incipientes o que están enfocados a la preservación del conocimiento tradicional. Encontramos un comportamiento contraintuitivo porque esperábamos que en aquellos donde hubiese mayor actores de vínculo social se tuviese una reducción mayor, pero realmente fue media, llegó hasta la mitad.
y donde hay una mayor reducción de agentes excluidos es cuando el sistema es balanceado, que es este número 4. Así se analizaron todos los escenarios. Acá tenemos otra, pero no lo voy a profundizar. Y sacamos las varias conclusiones como mayor complejidad, ratificación de la no linealidad del sistema, asociado también al comportamiento de excluidos versus la participación, que los sistemas de innovación convencionales no promueven la inclusión, que hay condiciones que detonan el cambio de paradigma, que es importante profundizar en el tema de confianza y la direccionalidad. Y con ello pudimos obtener las conclusiones, reflexiones y trabajos futuros. Las conclusiones las mostré de esta manera, que es la comparación del sistema convencional con el sistema de innovación inclusivo, donde resalta la direccionalidad, donde resalta la inclusión del conocimiento tradicional, donde existen los excluidos y cómo para que ellos puedan incluirse, no es solo que se incluyan, sino que hay un cambio significativo en el sistema, incluyendo nuevos agentes, incluyendo nuevas capacidades a considerar y el tema, estas capacidades y el tema de direccionalidad. Entonces, las entradas del sistema también es, podemos seguir aprovechando oportunidades de innovación, pero también tenemos que empezar a atender esas necesidades sociales desde la innovación. Bueno, no voy a profundizar en estas conclusiones que fueron ya dadas a medida que se fue avanzando en el modelo y quería compartirles este trabajo futuro porque lo estamos haciendo análisis de nuevos escenarios. Yo ahorita estoy realizando mi estancia postdoctoral también en la Nacional y tomé de base este modelo y lo estamos aplicando a una comunidad en Sagún. Eso nos implicó adicionar nuevos parámetros porque le estamos haciendo como ahora mismo estamos en el diseño del modelo computacional y este trabajo futuro en estos momentos se está realizando. También estoy trabajando con uno de los evaluadores de la tesis con este mismo modelo para medir otros aspectos asociados a la innovación inclusiva específicamente. Y por último les quería dejar esta diapositiva, que son como todo lo que tiene que ver con la divulgación que realizamos con relación a esta tesis. Empezamos hasta en el 2018 con un proyecto que llamamos La Factoría. Lo presenté, yo llevo desde 2019 presentándome al Congreso Ayamot que se realiza cada año. E incluso el año pasado aún me presenté con avances de la tesis específicamente. Siempre nos presentamos al TEC. Es un congreso relevante para quienes trabajamos gestión de la innovación y los diferentes artículos, capítulos de libro en la revista Iberoamericana, el que les comenté de la Research Policy, que es como el más importante, eh, y realicé mi pasantía en la Universidad de Wageningen en Holanda. Allá les cuento aquí en Infidencia que fue un poco duro la pasantía porque yo llegué a una escuela de ciencias sociales y yo voy como ingeniera hablando así como les expuse, el tema de agentes, el tema de relaciones y cada vez que yo mostraba un avance me decían que tenía que profundizar más, pero yo quería era ver el sistema y ellos decían que no, que tenía que ser más específica, entonces fue bastante relevante para mí porque también aprendí un poco de cómo llevar una investigación cualitativa y asociarla con este tipo de alcances. Estas ya son las referencias y mi correo. Muchísimas gracias. Ya me tomé todo el tiempo, perdón. Tranquila, profe. Muchísimas gracias por la sesión. Vamos a abrir el espacio entonces para una o dos preguntitas, porque tenemos unos minuticos nomás. Por aquí la Sí, profe qué pena. Silvia, tranquila, profe, muchísimas gracias. Profe Silvia, buenas tardes.
Flora, Sí, tienes el micrófono apagado. sí, Ahora sí. buenas tardes. Buenas tardes para todos. No, agradecerle a María Luisa por la presentación. Yo llegué un poco tardecito, desafortunadamente, pero yo te tenía preocupes. mucha curiosidad de conocer el trabajo de María Luisa, porque pues es como otra faceta de los temas de innovación que, digamos, de alguna manera parecen no tener corazón y ir solo como a, ¿cierto? A lo tecnológico. eh, Ujú. pero pues esta nueva corriente que nos invita a incorporar como esos otros enfoques, a ser más responsables en todos los procesos. Yo tengo como una curiosidad, me gustaría, aunque ya estamos un poquito fuera del tiempo, eh, de pronto que nos contaras un poquito más sobre lo que se hizo con la comunidad. Realidad, sí, Sí, porque como que qué proyecto concreto lograron desarrollar con la metodología. sí, Es como la curiosidad, pues dentro de muchas curiosidades. preguntas y no, y felicitarte por pues la tesis y todos los logros, por supuesto. Gracias, Silvia. Sí, es que a veces no calculo y son tantas cosas para contar. Bueno, voy a empezar por las infidencias, ¿cierto? Nosotros el proyecto lo presentamos con una entidad. eh, Muchas gracias, Daniel. Tiempo sin verte. No, Daniel, no has estado. Em, Habíamos presentado el proyecto con una entidad y con ellas no nos fue bien. Llevábamos al año de que estábamos desarrollando el proyecto, no sé, el diálogo, es que parte de lo que nosotros estudiamos es ese diálogo entre empresa y universidad y precisamente el diálogo no funcionó, la entidad no nos entendimos, etcétera, etcétera, y ahí empezamos a buscar otra entidad y encontramos al herbolario. El herbolario, ellos son una huerta, pero la dirigen dos, bueno, principalmente una ingeniera agropecuaria de la Universidad Nacional también, y ellos tienen dentro de su filosofía, ellos le llaman filosofía biorracional. Entonces, cuando nosotros fuimos allá, ya teníamos mucha investigación adelantada y los escuchamos hablar a ellos de sus intenciones, de lo que ellos querían crecer, que querían que crecieran también los agricultores, que querían que cambiase la producción, porque en la Unión la producción es muy contaminada, o sea, se piensa más en el producto más que en la salud. Entonces, ellos quieren como hacer eso y todo eso a nosotros nos encajó mucho en la teoría. Entonces, al final nos aliamos y durante un año, que fue el proyecto, entonces nosotros hicimos un taller, en ese taller levantamos las necesidades, tuvimos esa priorización, hicimos dos proyectos. Entonces, uno que fue sembrado en milpa, que ellos, o sea, aprendieron los agricultores, invitaron a los agricultores, ellos fueron, que era algo importante que también identificamos, y es que esta persona del herbolario funciona como la agencia, o sea, ella los representa, ella los llama y ellos van, o sea, es increíble, o sea, le creen, ella puede hablar por ellos y eso es uno de los elementos más significativos para poder lograr lo que hicimos. Entonces, en ese tema de las milpas, también se vinculó el SENA y el SENA les dio capacitación esa fue de 4 meses, entonces se aprendió el tema de milpas con todos los cuidados de producción orgánica. Entonces, Mm. eso fueron 4 meses. Pero como teníamos la otra necesidad, que entonces es el tema de mercadeo, entonces montamos otro proyecto de capacitación asociado a cómo vender los productos. Entonces ahí me llevé a todos los compañeros de la Católica, entonces capacitación en precio, capacitación en la imagen, en el tema de marketing. Entonces todo eso se le diseñó y en sí fue 8 meses más o menos de capacitación. Y lo más lindo es que cuando volvemos después de ese año, por ejemplo, hay unos que estuvieron replicando algunas de las cosas que fueron aprendiendo, las fueron replicando en sus fincas. Entonces,
ese trabajo realmente sí fue muy, muy, muy bonito. Gracias, María Luisa. Con gusto. Muchísimas gracias, profe. No, con mucho ¿Alguien gusto. desea participar? Una última pregunta para ya cerrar la sesión. Bueno, creo que no hay más preguntas, profe. Nuevamente, muchísimas gracias por la No, con mucho presentación. gusto. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y muchísimas gracias a los asistentes por estar aquí el día de hoy. Un feliz Muchas día. gracias a ustedes, que estén muy Gracias, bien. Juli. Gracias. Chaito. Gracias. Chao, María Luisa. Chao, María Chao, que Luisa. estén muy